Venezuela es uno de los países más ricos del mundo gracias a su abundancia de recursos naturales, especialmente el petróleo. La industria petrolera se nacionalizó en 1971, lo que significa que todo el petróleo del suelo venezolano pertenece al Estado. En su mejor momento, Venezuela producía más de 2 millones de barriles de petróleo al día, atrayendo a numerosas empresas internacionales, principalmente de Estados Unidos, que invertían en la próspera industria petrolera del país. Venezuela se convirtió en un símbolo de lujo y abundancia en América Latina. Sin embargo, la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 trajo consigo cambios significativos en las políticas petroleras. Chávez impuso nuevas tarifas y sanciones a las empresas internacionales, generando incertidumbre y cambios en las políticas fiscales y de dividendos. Estas medidas llevaron a muchas empresas a abandonar el país, reduciendo drásticamente la producción de petróleo, que llegó a caer a tan solo 300.000 barriles al día en ciertos momentos. A pesar de su riqueza petrolera, Venezuela enfrenta una de las mayores crisis sociales y económicas de nuestros tiempos. La pobreza es omnipresente en un país que debería estar prosperando gracias a sus vastos recursos. El abandono de la infraestructura petrolera es evidente en las regiones productoras, donde los pozos petroleros y la maquinaria están en desuso. Ejemplos de esto se pueden ver en los antiguos tuberías de los años 40, que ahora sirven como recordatorios del pasado esplendor petrolero de Venezuela. Durante el gobierno de Chávez, el precio del barril de petróleo llegó a $125, generando ingresos diarios de $350 millones para el país. Sin embargo, la inversión en la industria petrolera ha disminuido significativamente, afectando la capacidad de producción. Aunque Venezuela sigue teniendo una de las mayores reservas de petróleo del mundo, gran parte de su producción está paralizada debido a la falta de inversión y mantenimiento. El proceso de nacionalización del petróleo en Venezuela no comenzó con Chávez, sino muchos años antes, cuando un presidente decidió que el petróleo del país debía ser exclusivamente venezolano. Desde entonces, todo lo que se encuentra bajo el suelo pertenece al gobierno, incluso si se trata de tierras privadas. Esto significa que los terratenientes pueden perder el uso de sus tierras si se descubre petróleo, ya que el gobierno tiene el derecho de expropiarlas para desarrollar la infraestructura necesaria para la extracción del petróleo. La falta de inversión y mantenimiento ha llevado al abandono de numerosos pozos petroleros, incluso aquellos que aún tienen petróleo. La corrupción, las complicadas relaciones internacionales y la falta de recursos financieros han impedido que Venezuela recupere su antigua capacidad de producción. Aunque en 2023 la producción de petróleo alcanzó los 800.000 barriles diarios, esto aún está lejos de los niveles de producción del pasado. Para comprender el inicio de la exportación de petróleo en Venezuela, es necesario viajar a la isla de Cubagua, en el Caribe. Esta pequeña isla fue el primer lugar de exportación de petróleo y también fue rica en perlas. Cubagua tiene una rica historia y fue el primer asentamiento español en América del Sur. Sin embargo, la isla es ahora un lugar árido y desierto, con pocos habitantes, en su mayoría pescadores. En la actualidad, la isla está prácticamente deshabitada, con solo unas pocas personas viviendo allí. La mayoría de los pescadores que residen en Cubagua pasan su tiempo en Margarita y solo vienen a Cubagua a pescar. Las condiciones de vida en la isla son difíciles, con escasez de agua potable y una economía basada en la pesca y el turismo limitado. El abandono y la decadencia de la industria petrolera venezolana han tenido un impacto significativo en la economía y la sociedad del país. La falta de inversión y mantenimiento, junto con la corrupción y las complicadas relaciones internacionales, han impedido que Venezuela aproveche plenamente su riqueza petrolera. Aunque la producción de petróleo ha comenzado a recuperarse lentamente, el camino hacia la recuperación total de la industria sigue siendo largo y difícil. A pesar de los desafíos, Venezuela sigue teniendo el potencial de ser una de las naciones más ricas del mundo si se implementan las políticas adecuadas y se invierte en la modernización de su infraestructura petrolera. Sin embargo, la situación actual del país refleja una historia de oportunidades perdidas y desafíos económicos y sociales profundos que continúan afectando a su población.